Entre 1904 y 1905 ocurrió en el Lejano Oriente, en Asia, uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Ruso-Japonesa, en donde el Imperio del Japón, quien en ese momento estaba en su apogeo, atacó y derrotó al Imperio Ruso, forzándolo a hacerle algunas concesiones territoriales y sacando de su esfera de influencia a China. A simple vista uno pensaría que este conflicto, por su lejanía, no tendría relevancia alguna para cualquier país sudamericano. Sin embargo, este no fue el caso para un país de esta región. Se trata de Argentina. Este país tuvo una curiosa y totalmente desconocida participación en este conflicto, una participación de la que hoy te hablaré. Desde finales del siglo XIX, los tres países más ricos y poderosos de Sudamérica, Argentina, Brasil y Chile, estaban en medio de una carrera naval armamentista, en donde los tres adquirieron grandes y poderosos barcos de guerra. Por cierto, en este canal hay un video sobre ese evento histórico. Te recomiendo muchísimo que lo veas. El caso es que a principios del siglo XX, Argentina y Chile, para terminar de una vez por todas con esta competencia que estaba costándoles demasiado dinero, firmaron en 1902 los Pactos de Mayo, en donde ambos países limitaron la cantidad de barcos que podían tener para así mantener un equilibrio de poder en la región. Sin embargo, Argentina en ese momento ya tenía dos barcos de guerra siendo construidos en Italia, el Ara Moreno y el Ara Rivadavia, por lo que en algún momento debía deshacerse de estos barcos. Justamente en ese preciso momento, Japón estaba al borde de iniciar una guerra contra Rusia, y al enterarse que la Argentina tenía potencialmente dos poderosos barcos de guerra a la venta, a finales de 1903 envió al diplomático Kumaichi Hiroguchi a Buenos Aires para entrevistarse con el gobierno argentino. Ese año, el ministro Hiroguchi se reunió con Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores, y con Onofre Bedveder, ministro de Marina. En esta reunión conversaron sobre el asunto y acordaron la compra de los dos barcos de guerra en Italia por casi 15 millones de yenes. Sin embargo, por los aires de guerra que se respiraban en ese momento, los japoneses les pidieron a los argentinos que mantuvieran esta transacción en secreto, cosa que los argentinos aceptaron. La entrega de los buques se llevó a cabo en febrero de 1904, un solo día antes del estallido de la guerra, en una ceremonia en donde oficiales de la Armada Argentina y de la Armada de Japón formaron parte. El Moreno fue renombrado como Nishin y el Rivadavia como Kasuga. Debido a las circunstancias en las que comenzó la guerra y el papel de Argentina, Japón invitó a la Argentina para que designara un observador militar en la guerra. Argentina escogió al oficial Manuel Domecq García, quien había participado en la ceremonia de entrega de los barcos. Una vez en Japón, Domecq García tuvo la oportunidad de conocer personalmente a importantes personajes de la política y de las Fuerzas Armadas japonesas, como el ministro de Marina Yamamoto Gonoyoe, el jefe del Estado Mayor Itosuke Yuki y el ministro de Relaciones Exteriores Komura Yutaro. Por su carisma, su influencia y su disciplina, Domecq García se ganó el respeto y la confianza de los japoneses, quienes le permitieron unirse al campo de batalla con el fin de observar la guerra en primera fila, un tratamiento que a los japoneses no le habían dado a ningún otro observador militar. Desde marzo de 1905, Domecq García estuvo con la flota japonesa y presenció los combates y bombardeos contra el ejército ruso. Unos meses después, Domecq García, a bordo del acorazado Mikasa junto con el destacado almirante Togo Heyashiro, participó en la batalla de Tsushima, en donde la armada japonesa destruyó totalmente a la armada rusa y consolidó su victoria en esta guerra. Además de la participación de Domecq García, los barcos Nishin y Kasuga también tuvieron un importante papel en esta batalla. Luego de la guerra, Manuel Domecq García permaneció en Japón un año más. Durante su estancia en Japón, fue recibido en audiencia por el emperador japonés Mutsuhito, quien le otorgó una condecoración militar. Visitó astilleros, arsenales, cuarteles y estuvo escribiendo muchos informes y libros sobre Japón, sobre su cultura y sobre el increíble crecimiento tanto económico como militar que estaba teniendo en ese momento. Japón en esa época no era reconocido al 100% como una gran potencia. Sin embargo, Domecq García, a través de sus escritos, fomentó el reconocimiento de Japón como una potencia mundial. En 1905, como celebración del cumpleaños del expresidente argentino Bartolomé Mitre, Domecq García le regaló un juego de sal al estilo japonés, que aún hoy en día se conserva. En 1906, Domecq García regresó a la Argentina, en donde fue ascendido a almirante y ocupó varios puestos en la Armada y en la política argentina.
Luego de su retiro de la Armada, llegó a ser presidente de la Asociación Cultural Argentino-Japonesa. Como dato curioso, el acorazado Mikasa, el barco en el que Manuel Domecq García estuvo con el almirante Togo Heiashiro durante la batalla de Tsushima, aún sigue a flote como un barco museo en el puerto de Yokohama, en Japón, y puedes visitarlo. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.